Buenas tardes, estimados participantes de la Escuela de Agroecología 2021. Esperamos que hayan puesto en práctica todos los conocimientos que han adquirido durante esta escuela. Y el día de hoy vamos a continuar con esta serie de capacitaciones y vamos a abordar el tema de la elaboración de balanceados para animales menores. El objetivo de la temática que vamos a abordar el día de hoy es la producción agroecológica. Tiene como componente la crianza de animales menores para la sustentabilidad de las fincas productoras. En ese sentido es necesario que los animales, al igual que todas las plantas, también tengan una buena nutrición, una buena alimentación para que puedan producir y puedan generar alimentos para la familia y también para la venta externa y generar de esa manera ingresos extras para las familias. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante dentro de los sistemas de producción agroecológica, que es la elaboración de los balanceados para animales menores, que es un componente muy importante dentro de este sistema. ¿Por qué? Porque los animales son importantes porque van a permitir la garantía de la alimentación de toda la familia. También contribuye a la sostenibilidad del suelo, en lo que es la fertilidad del suelo específicamente. Fomenta también la independencia en el uso de insumos externos y puede generar ingresos extras por la venta de los animales. Para garantizar la producción, una buena producción de los animales menores, es necesario que tengamos ciertos criterios. Tenemos que tener un programa sanitario y aplicarlos de una buena manera, un programa nutricional y también tener conocimientos y manejar lo que son las condiciones ambientales, ¿sí? Pero el día de hoy vamos a abordar el tema primordial del programa nutricional, ¿sí? En donde vamos a destacar la importancia de la alimentación balanceada de los animales en un sistema de producción agroecológico. Los temas que vamos a tratar el día de hoy va a dividirse en dos componentes, el componente teórico y el componente práctico. El componente teórico, vamos a ver la importancia del componente animal, la composición de los balanceados y fuentes nutricionales para hacer estos balanceados, el requerimiento nutricional por parte de las principales especies animales que se tienen en la granja o en el sistema agroecológico, y vamos a hacer el cálculo para elaboración de raciones alimenticias. En el componente práctico, en cambio, vamos a hacer la elaboración de concentrados o balanceados para aves, también para cerdos, y finalmente vamos a hacer balanceados para cuyes. Entonces vamos a empezar, ¿sí?, por definir qué es la nutrición. ¿Sí? La nutrición es la alimentación balanceada adecuada, en este caso para los animales. ¿Sí? ¿Y cuál es la importancia de estos balanceados caseros? ¿Por qué caseros? Porque lo vamos a hacer en casa, lo vamos a hacer en nuestra propia finca, ¿sí? Y es que la alimentación, vamos a tener una alimentación balanceada, pero a un bajo costo, porque vamos a utilizar los insumos o varias fuentes que tenemos en nuestro propio sistema agroecológico. Y con esto vamos a contribuir a mejorar el contenido nutricional de los animales.
¿sí? ¿Qué es necesario saber al momento de elaborar un balanceado o una ración alimenticia? Debemos conocer el contenido de proteína y la energía que dispone para elaborar la ración. Esos dos componentes debemos conocer, ¿sí? Ahora, debemos saber también cuál es la composición de los balanceados, es decir, qué nomás debe tener un balanceado. Y un balanceado debe tener 4 cosas importantes. La primera, los carbohidratos o la grasa, ¿sí? La proteína, la fibra, las vitaminas y los minerales. Y entre los 4 se puede hacer los balanceados y se pueden nutrir de una buena manera a los animales, ¿sí? En cuanto a los carbohidratos, estos van a proporcionar energía para los animales para desarrollar todas sus actividades vitales, ¿sí? Y también para desarrollar las actividades de producción y de reproducción. La fibra, en cambio, va a contribuir a la formación de la masa muscular, es decir, todos los músculos, todo lo que es carne, ¿sí? Los órganos internos, la piel y las plumas en el caso de las aves, ¿sí? Y va a contribuir también al crecimiento general del animal para que gane peso. La fibra, en cambio, va a permitir mejorar la digestión de los animales, ¿sí? Y es importante en los monogástricos que la fibra se fermenta y se liberan ácidos grasos. Las vitaminas y los minerales a su vez ayudan a que los movimientos de los animales sean coordinados, ¿sí? Y los más importantes entre los minerales es el calcio y el fósforo. Tenemos varias fuentes nutricionales que eso podemos encontrar en nuestras propias fincas, ¿sí? Y tenemos fuentes energéticos, proteicos que tienen fibra, que tienen vitaminas y minerales. Entonces, dentro de los energéticos, ¿cuáles podemos tener? Generalmente nosotros tenemos maíz en nuestra zona, ¿sí? Podemos también tener sorgo, afrecho de trigo, afrecho de cebada, semolina o salvado de arroz. ¿Qué es la semolina? Es la mezcla de la harina de haba con la lenteja, ¿sí? También tenemos fuentes proteicos, es decir, que nos brindan proteína. Tenemos aquí la soya, la harina de carne y de hueso, la harina de pescado y todas las harinas de las leguminosas o de los granos. También tenemos como fuente de fibra, tenemos a todo lo que son forrajes, ¿sí? A toda la hierba que nosotros le decimos en el campo. Eso nos proporciona fibra. Y como fuente de vitaminas y minerales tenemos la harina de pescado, la harina de carne y hueso y tenemos la harina de cáscara de huevos. Tenemos diferentes fuentes que nosotros podemos encontrar en nuestra granja. Puede ser arroz partido, puede ser avena, puede ser cebada, maíz, trigo, la cáscara de papa o toda la papa, el frijol tostado, las habas, las lentejas, la alfalfa, pero que debe estar deshidratada para hacer los balanceados, la cascarilla de avena, paja de cereales, harina de sangre, cáscara de huevos, la harina de huevo, carbonato de calcio, carbonato dolomítico y harina de huesos. Cada uno tiene su propia composición, ¿sí? Su nivel de fibra, su nivel de proteína, su nivel de carbohidratos. Entonces, para elaborar un balanceado, nosotros tenemos que saber las categorías del animal, ¿sí? Las fases de crecimiento, en otras palabras. Entonces, tenemos un preinicio, tenemos un inicio o crecimiento, luego tenemos una etapa de engorde o finalizador, y tenemos en algunos casos la etapa de retiro, ¿sí? Entonces, en cada una de esas etapas nosotros debemos darle la cantidad del alimento que necesita. No es lo mismo alimentar a un bebé que a un adolescente o que a un adulto,
Sí, igual en los animales es lo mismo. Para cada fase está diseñada su alimentación. Entonces tenemos diferentes tipos de alimentación. Por ejemplo, para los pollitos, ¿sí? Tenemos la fase inicial, tenemos la fase intermedia y la fase final, considerando que los pollos generalmente salen entre 6 y 8 semanas. Sí. En la fase inicial, los pollos necesitan más energía, ¿sí?, que en la fase final. Y aquí podemos ver un cuadro en el que están las cantidades de energía, de proteína, de fibra, de calcio y de fósforo que necesitan en cada una de las fases. De igual manera tenemos la cantidad de energía, proteína, fibra, calcio y fósforo que requieren las gallinas ponedoras. También tenemos los componentes que se necesitan para los balanceados de los cerdos y de los bovinos, que también se tiene, aunque no es un animal menor, pero que también generalmente se tiene en una granja agroecológica. Bueno, entonces vamos a proceder a hacer un cálculo para la elaboración de balanceados. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el tipo de materiales que nosotros tenemos dentro de nuestra finca, y con eso nosotros podemos hacer los distintos balanceados. Para hacer el respectivo cálculo, nosotros necesitamos utilizar una simple tabla que se llama la tabla de Pearson, ¿sí? ¿En qué consiste? Esta es la tabla de Pearson, ¿sí? En el primer casillero, en la primera columna, nosotros colocamos los materiales que nosotros disponemos en la finca. Entonces, nosotros debemos buscar fuentes que nos provean de energía o de carbohidratos y otra fuente de proteínas, sí, que es la base esencial para hacer los balanceados. Entonces, como estamos en la sierra ecuatoriana, aquí tenemos, en su mayoría, tenemos a disposición el maíz, y vamos a trabajar con el maíz. Colocamos aquí el material, ¿sí?, esto como fuente de energía, y vamos a colocar acá otra fuente que tenemos, que es el frijol, ¿sí? Luego, en la siguiente columna colocamos el valor de proteína que tiene cada uno de estos materiales. En el caso del maíz, tiene 11% de proteína, de acuerdo al cuadro que les había mencionado. El frijol, en cambio, tiene 30% de proteína, ¿sí? Luego, ¿qué hacemos en el siguiente casillero? Vamos a colocar la cantidad de proteína que necesitan nuestros animales. En este caso vamos a calcular para los pollos, ¿sí? Los pollos en etapa de crecimiento. En la etapa de crecimiento, los pollos necesitan consumir un balanceado que tenga el 18% de proteína. Entonces aquí colocamos 18%, ¿sí? ¿Qué hacemos luego? Vamos a restar de forma inversa, ¿sí?, los valores. Entonces vamos con el maíz, ¿sí? Restamos de forma inversa, ¿sí? El maíz, 30, que es la proteína que tiene el frijol, menos el 11% que necesita nuestros pollos, ¿sí? ¿Cuánto nos da? Nos da un valor de 12. Lo mismo hacemos con el frijol, ¿sí? Restamos el mayor del menor, pero en forma inversa, ¿sí? 18 menos 11, ¿cuánto nos da? Nos da 7. ¿Qué procedemos a hacer luego? Sumamos esto, que sería 19. Este valor nosotros
lo consideramos como el 100% de la proteína que necesitan nuestros animales, nuestras aves, ¿sí? Que necesita que tenga el balanceado. Entonces, vamos a calcular qué tanto de maíz y qué tanto de frijol tenemos que mezclar para hacer este balanceado. Vamos por acá, vamos a empezar con el maíz. ¿Sí? Consideramos que el 19% es el 100%. ¿Sí? Y nosotros necesitamos calcular a cuánto corresponde ese 12%. ¿Sí? 12% a cuánto corresponde. Y hacemos una regla de 3. Multiplicamos 12 por 100 y dividimos para 19. ¿Cuánto es ese valor? Es 63. Sí, 63%. ¿Sí? Lo mismo hacemos con el frijol. ¿Sí? ¿Cuánto necesitamos? 7, ¿no es cierto? Entonces, decimos que 19 es el 100%, como nosotros necesitamos solo el 7%, ¿a cuánto equivale? 7 por 100 dividido para 19. Esto nos da un valor de 37%. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a hacer 10 libras de este balanceado, yo necesito alrededor de 6 libras, ¿sí? 6 libras de maíz más 4 libras de frijol. ¿Sí? Y con eso hago mi balanceado. ¿Sí? 6 libras de maíz más 4 libras de frijol. Nos da un total de 10 libras de balanceado. ¿Sí? Esta es la materia prima para hacer el balanceado. Obviamente, los animales no necesitan solamente energía y proteínas, sino también necesitan minerales, vitaminas, fibras, ¿sí? Y para eso nosotros vamos a adicionar otros materiales más. Puede ser ceniza, que es una buena fuente de minerales, ¿sí? Puede ser cáscara de huevo, que tiene un gran contenido de calcio y fósforo, ¿sí? Que también son minerales. Podemos añadir también hierba, puede ser de cualquier leguminosa, que nos va a proveer de fibra, que también es importante y necesaria para la alimentación de los animales. En cuanto a la fibra, nosotros podemos utilizar todo lo que es leguminosas, cáscaras de habas, alfalfa, lo que es la vicia, alfalfa, todo eso podemos utilizar para hacer nuestros balanceados. ¿Sí? Eso en cuanto al cálculo de los balanceados. Entonces esto es la materia prima y sobre eso nosotros le vamos a enriquecer con los diferentes elementos adicionales. Entonces, esta forma de cálculo que nosotros acabamos de hacer, esto le permite, o estos mismos materiales, esta base de balanceado, le permite utilizar como alimentación tanto para los cuyes como para las aves y como para los cerdos también, ¿sí? Y posiblemente también para las vacas o el ganado que podamos tener.
Como parte del componente práctico vamos a realizar 3 tipos de balanceados. Uno que es para aves, otro que es para cerdos y otro que es para cuyes, que son los animales que generalmente tenemos en nuestras granjitas. Los materiales que vamos a utilizar en la preparación de concentrado o balanceado para todo lo que es aves. Vamos a necesitar para ello 3 libras de maíz, 1 libra de frijol, o puede ser lenteja o haba, cualquier leguminosa, 4 cáscaras de huevo, 1 cucharada de sal, 1 cucharada de ceniza y media taza de melaza. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a primeramente mezclar toda la parte sólida, es decir, todo lo que es harinas, las cáscaras de huevo molidas, la cucharada de sal y la ceniza. Vamos a mezclar, ¿sí? Cuando esté mezclado homogéneamente, vamos a tomar la melaza, vamos a ponerle en una jarra, lo mezclamos bien, lo disolvemos bien, ¿sí? En un medio litro de agua mezclamos el 1/4 de taza de melaza. Una vez que esté disuelto, lo colocamos sobre la mezcla que tenemos y empezamos a revolver. Revolvemos que esté completamente homogéneo y que esté húmedo, ¿sí? Pero no tan húmedo, porque eso puede producir que el material que nosotros hemos elaborado se pudra y no sirva para la alimentación de los animales. Ahora vamos a proceder a elaborar el balanceado o el concentrado de los cerdos. Para esto necesitamos 17 libras de maíz, 11 libras de afrecho de trigo, que es el que más se utiliza o tenemos a mano, 10 libras de semolina, 10 libras de soya, que podemos adquirirlo en lugares cercanos, y 5 litros de melaza. Además de eso necesitamos 1 libra de sal común y, si es que tuviesen, 1 libra de sal mineral. Todo el material sólido, en este caso todo lo que son harinas, la sal y la sal mineral y la sal común, lo mezclamos completamente. Una vez que esté mezclado, ¿sí? En un balde mezclamos los 5 litros de melaza, mezclamos con 10 litros de agua, ¿sí? Lo disolvemos completamente. Cuando esté disuelto, colocamos en la mezcla sólida que tenemos, revolvemos completamente hasta que quede homogéneo, ¿sí? Y esto podemos ya utilizarlo para la alimentación de nuestros cerdos. Y finalmente vamos a hacer el concentrado o balanceado para los cuyes, ¿sí? Para esto vamos a necesitar 1 libra de ceniza. Aquí necesitamos un poquito más de minerales y esto lo vamos a obtener a través de la ceniza. Necesitamos 1 libra de sal, 4 libras de harina de maíz, 1,5 libras de frijol tostado, 1 libra de sal, 1 libra de cáscara de huevo, media libra de basura de frijol y medio litro de melaza. Esto lo mezclamos, todo lo que es harinas, todo lo que es sólido, mezclamos completamente, disolvemos aparte la melaza con un poco de agua y lo incorporamos a esta mezcla sólida. Mezclamos completamente y obtenemos el balanceado para alimentar a nuestros cuyes.
Los materiales que hemos utilizado y que hemos propuesto en esta elaboración de balanceado son materiales que nosotros podemos conseguirlos en nuestra propia casa, en nuestra propia finca, en nuestra propia granja, ¿sí? Y que ustedes lo pueden replicar en sus casas, en cada una de sus casas, y de esta manera poder alimentar y nutrir a sus animales de la mejor manera y obtener mejores resultados.